¿Practicas o quieres comenzar a hacerlo? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, muchísimas gracias. Te invito a suscribirte. Quédate conmigo y acompáñame porque tú y yo tenemos muchas cosas que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre qué es esto de O y cómo puedes ponerla en práctica. ¿Ya lo vienes haciendo? ¿Ya lo conoces y la has escuchado? Bueno, en este video vamos a revisarlo. Acompáñame hasta el final para ver cuáles son los beneficios que te ofrece y cómo puedes implementarlo en tu vida personal y profesional. Y para comenzar a hablarte sobre el tema de O, es importante que te mencione a uno de sus principales exponentes, y ese es el profesor Dacher Kettler. Kettler es súper conocido y muy famoso en California. Él trabajó en la Universidad de Berkeley y también tiene un centro de investigación en donde ha dedicado años de trabajo y de servicio para enfocarse en comprender cómo es que funcionan las emociones en los seres humanos, cómo alguien puede ser más feliz, cómo puede obtener lo mejor de la vida a través de experimentar las diferentes emociones. Pero lo interesante es que particularmente la emoción de O, él le ha dedicado muchísimo tiempo e investigación científica para respaldar todos los beneficios que O ofrece tanto a nivel psicológico como fisiológico. Así que con lo primero que quiero comenzar es con la definición. Bueno, ¿qué es esto de O? Bueno, O es una emoción que de entre todas las emociones que existen, O es aquella emoción que la podemos definir como admiración. Cuando estás maravillado por algo, esa es la emoción, lo que te hace sentir. Cuando estás maravillado por algo, tienes esa sensación que dices, ¡ay, qué maravilla! Estoy viendo algo que es muy hermoso. Estás admirado, extasiado con algo que estás viendo. Esa emoción, Kettler la ha investigado por muchísimo tiempo para ver cuáles son los beneficios que ofrece a las personas. Ahora, esta admiración tiene ciertas características y, como te decía, las características incluyen una sensación de plenitud, una sensación de maravilla, una sensación de tranquilidad y una sensación incluso hasta de emoción y compasión. Ahora, esas características normalmente se pueden poner en práctica en las actividades de todos los días. Por ejemplo, Kettler lo que menciona es que es importante que tú te tomes unos minutos en el día para practicar O. Ahora, ¿cómo podemos practicar O? Normalmente lo que sugiere este profesor y todo su equipo de investigación es que durante el día tú puedes hacerlo tomándote un simple minuto o un par de minutos para que tengas esa emoción y tengas esa respiración para impresionarte y maravillarte de lo que está pasando en el mundo exterior. Por ejemplo, imagínate que tú simplemente ahorita que estamos en este video, de repente volteas y miras algo en el lugar en donde estás. A lo mejor si tienes cerca alguna ventana o de repente puedes ver alguna planta, algún arbolito, o puedes ver hacia afuera o incluso alguna persona, algún compañero si estás en algún espacio de trabajo, o puedes ver, por ejemplo, el cruce de los coches, o de repente puedes ver algo de tecnología que te admira. Bueno, ese es el momento perfecto para sentir y experimentar O. Tú puedes experimentar admiración cuando estás haciendo estas pequeñas cosas, o por ejemplo, si estás en un lugar en donde puedas mirar hacia el cielo y de repente puedes ver el azul del cielo, o si es en la noche y puedes ver las estrellas, puedes sentir esa admiración. Una de las características que menciona el equipo de Kettler es que tú, al sentir esta admiración,
vas a tener esa plenitud y esa sensación de tranquilidad. Es como si miras el cielo y de pronto recuerdas que simplemente tú y yo podemos ser un pequeño polvo diminuto en el universo tan vasto y tan gigante en el que estamos. Pero al mismo tiempo, eso nos deja una sensación de tranquilidad y de felicidad, de saber que somos, aunque podemos decir que un diminuto polvo en el espacio, pero un polvo en el espacio, que somos parte de algo tan grande y tan majestuoso y tan impresionante. Y aún así, siendo tan diminutos, tenemos una gran capacidad para interactuar con todo lo que nos rodea. Entonces, esa sensación de plenitud y de bienestar, lo que va a hacer es que te va a aportar grandes beneficios en la salud. Ahora, todo esto que te digo no es algo como de woo-woo o como una cuestión de conceptos esotéricos ahí que simplemente nos parece que son buenos para la vida. A ver, vamos a meterle ciencia. Y si te llama la atención y tienes curiosidad en las cosas, por ejemplo, a mí me causa curiosidad inmediatamente de saber, oye, ¿cuál es la información que ha investigado todo este equipo de profesionales a través del libro de O, que te invito a que lo leas, está buenísimo? La parte científica es que los beneficios que han descubierto que se encuentran en las personas que practican O es que normalmente pueden incluso mejorar su estado de ánimo en general. Normalmente las personas no experimentan o suelen presentar una menor cantidad de ansiedad, de depresión o incluso de cuestiones o padecimientos cardiovasculares. Eso es algo muy bueno porque normalmente estas personas tienden más a ser feliz. Y aquí también este profesor nos habla de un concepto buenísimo que seguramente tú probablemente lo has visto en diferentes puestos de trabajo. Antes, en el pasado, no había posiciones destinadas específicamente o gerencias específicas para buscar la felicidad en un ambiente laboral. Y tú podrías decir, bueno, ¿y por qué están investigando este tema? Y ahora, ¿por qué hay un gerente que se dedica a promover la felicidad en la oficina? Pues por la sencilla razón de que como este grupo, así como este grupo ha demostrado los beneficios que tiene en la salud, si tú te encuentras feliz en tu área laboral y con tus compañeros, vas a ser una persona más productiva, vas a ser una persona que tenga más tranquilidad y por lo tanto tu cerebro va a ser más creativo, va a estar más despierto, va a estar más interesado, vas a tener una actitud más agradable porque sencillamente estás en ese estado de gratitud, de relajación, en donde experimentas mayor felicidad. Ese es uno de los grandes beneficios que poner en práctica O le da a los seres humanos. Así que no es poca cosa. El que tú te sientas, por ejemplo, con una mejor salud cardiovascular, a que tengas, por ejemplo, una sensación de plenitud, de alegría, de tranquilidad, eso no es poca cosa. Ahora, todos estos beneficios que se ven en la salud me recuerda un poco el concepto de mindfulness que tú y yo hemos revisado previamente. La práctica de mindfulness también está relacionada, pero mindfulness es estar presente en cada una de las actividades que realizas durante el día, mientras que O es ese pequeño momento de admiración o de éxtasis donde dices, wow, qué increíble, ¿no? Wow, mira qué lindo, qué bonito esta situación que está pasando, o mira qué linda esta persona, o tuve un acto de amabilidad con alguien, eso fue algo muy lindo, o alguien tuvo un gesto amable o compasivo con otra persona. Qué bonito, fue algo que experimenté. O simplemente si estás en la naturaleza, de pronto puedes experimentar o al admirar los árboles, al ver las flores, al ver todo lo grande y maravilloso que es este planeta y que a veces se nos olvida por estar metido en las actividades del día a día, ¿no? Parecemos como estar habituados a las actividades cotidianas y caer en la rutina sin darnos cuenta o detener a admirar el lugar en donde estamos, a disfrutar el camino por donde vamos pasando y cada uno de los días. Así que eso es poner en práctica O.
También es importante repasar cuáles son los efectos de O. Ahora, los efectos son muy interesantes porque, como te decía, las emociones se contagian. Definitivamente, lo bueno se contagia, lo malo se contagia. Es decir, si de repente estás con una persona que está deprimida o que todo lo ve negativo o que dice que todos vamos a morir, que el mundo está súper mal, que todo es desastroso, definitivamente nos vamos a contagiar. Y de pronto nosotros podemos ser esa persona que está hablando de cosas negativas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las emociones se contagian. Pero la buena noticia es que las emociones que agregan valor y las emociones positivas también se contagian. Y eso no excluye la emoción de porque definitivamente si tú, por ejemplo, tienes un acto de amabilidad con una persona, esa otra persona al momento de recibir ese gesto amable lo va a replicar con alguien más. ¿Sabes? Es como, por ejemplo, imagínate que tú estás en la oficina y de pronto hay alguien que tiene poco tiempo de haber entrado y tú te acercas, lo saludas, le sonríes y le dices que si necesita algo te busque. Bueno, esa persona va a experimentar un momento de es decir, esa persona va a tener una sensación agradable de que hay una persona que le extiende la mano al estar dentro en una posición nueva. Pero esa persona va a aprender algo importante, algo especial. ¿Y qué crees que va a hacer? En la mayoría de los casos, esa persona va a replicar el comportamiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, si hacemos el bien a alguien. Si tú haces el bien a una persona, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Esa persona normalmente va a adoptar el mismo comportamiento y nuevamente lo va a replicar. Va a ser como el famoso ripple effect o el efecto onda, que lo que hace es que si tú haces el bien o dices una palabra de aliento o tienes compasión por alguien o regalas una sonrisa, esa otra persona es muy probable que lo replique con alguien más. Así que ese efecto, lo que estos investigadores han llegado a la conclusión es a que eso podría ayudar a mejorar el estado anímico de la sociedad en general. Y acá incluso este profesor menciona algunos datos interesantes en Estados Unidos, que es donde está su campo de trabajo, pero hay uno que me llama la atención que dice que las personas cada vez se sienten más solitarias, se sienten no porque estén solas o que no tengan personas alrededor, sino que es un sentimiento, es una emoción. La persona, aunque esté rodeada de gente, se siente solitaria, se siente incomprendida, se siente que está sola en el mundo. Y normalmente la mayoría en Estados Unidos de las personas que solían estar, por ejemplo, décadas atrás, que solamente había aproximadamente 7 millones que vivían de forma solitaria, ahora en la actualidad eso se ha incrementado 30 millones. Hay casi 40 millones de personas en los Estados Unidos que reportan vivir solos porque quieren evitar el compartir con otros. Y eso genera sensación de depresión, genera sensación de sentirse solitario, de sentirse incomprendido. Ahora, ¿cómo ayuda la práctica de de forma general en la sociedad? Y por eso este profesor ha invertido todos los años de su vida en hablar sobre la felicidad, en hablar sobre el bienestar y el poner énfasis en que los seres humanos debemos de practicar esto y debemos de mejorarlo para tener una mejor salud y, por supuesto, mejorar la expectativa de vida. Todo eso va a ayudar a que las personas no tengan ese sentimiento de soledad, a que no se sientan incomprendidas. Y ellos, al hacer esta investigación, se han dado cuenta que las personas que lo practican, aunque sea un par de minutos en el día, aunque sea un par de minutos, lo dedican para sentirse agradecidos por lo que tienen, para admirar la belleza del mundo en el que vivimos, para agradecer por lo que sí sucedió hoy y por las cosas que les han dado experimentar alegría. Bueno, esas personas normalmente han reflejado que se sienten mejor, anímicamente se sienten mejor, y eso puede hacer una diferencia en 10 años de expectativa de vida. Imagínate qué impresionante es eso.
vivir 10 años más o tener una mejor expectativa de vida por practicar gratitud, por practicar amabilidad, por practicar esa emoción y hacerlo una práctica regular en nuestro día a día. Él, por ejemplo, identifica 5 cosas que una persona puede poner en práctica todo el tiempo a través de entender esta emoción de O en el día a día y para poder vivir feliz. Y esas 5 cosas son conexión social, compasión, amabilidad, ejercicio y gratitud. Todo esto se combina con la emoción de O. Así que este sentimiento de sentirte agradecido por lo que tienes, de ayudar a otras personas, de tener un gesto de amabilidad con alguien, todo eso va a ayudar a que tú te sientas mejor, pero por otro lado, a que tú seas una pieza clave para contagiar a otras personas por donde vas caminando. Así que ahora ya lo sabes, te invito a que leas el libro de Dacher Kellner que se llama O. También hay otro libro que tiene que es Born to be Good, también está muy bueno, te lo recomiendo. Y ahora ya lo sabes, cómo poner en práctica la admiración, cómo sentirte agradecido, cómo poner en práctica esta emoción para que te ayude en tu bienestar, en mejorar tu salud y que además tengas ese efecto de ripple effect sobre el resto de las personas con las que convives. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.